soy nuevo suscriptor. México somos la economía número 12, por cierto. El día de ayer, en un podcast de un periodista venezolano, se asemeja mucho a lo que pasó con Venezuela y cómo Chávez desfragmentó a su país. No tiene nada que ver, hasta ahora. No sabemos lo que piensa Claudia Sheinbaum, sabemos lo que pensaba cuando estaba en el comité estudiantil universitario, en el CEU, cuando la siniestra huelga aquella, pero no sabemos qué piensa ahora. Entonces nos vamos a enterar finalmente de qué piensa Claudia Sheinbaum, que ella sí era de izquierda, por lo menos. López Obrador nunca lo fue, pero no se asemeja en nada a lo que pasó con Venezuela y Chávez. No tiene relación alguna. Punto uno. No ha habido una sola expropiación de empresas privadas, que fue lo que marcó el giro de Chávez hacia la visión marxista. Y todo lo demás en cadena de lo que ha ocurrido en Venezuela. No tiene nada que ver, salvo que son corruptos y populistas. Ya, eso pasa en el 95% de América Latina. Y no tiene nada que ver con que sean de izquierda. El fantasma de Cubazuela es un invento de la derecha porque no puede argumentar correctamente en contra de las políticas que no le gustan. Porque para argumentar correctamente en contra de esas políticas solo se puede hacer desde una posición de izquierda donde te comprometas con los más desprotegidos, con los más desfavorecidos, con los más pobres, con los indígenas, con las comunidades rurales, con la gente que no ha accedido al México en el que viven los que ven internet. ¿Ok? Pero como no pueden usar ese argumentario que es esencialmente de izquierda, los errores de López Obrador son, entre otras cosas, que le ha quitado la salud a la gente, le dio sueldos superiores que ahora se gastan en medicina privada. ¡Oh! Pero eso no lo puede decir la derecha. Entonces, sí, nos vamos a convertir en Cuba, nos vamos a convertir en Venezuela. No ha pasado, ni ha habido ningún avance en ese sentido. Ya déjenlo, ¿no? Ya está muerto.